Estamos dejando atrás la República del Ecuador y nos dirigimos hacia un nuevo país, Colombia. Este es el paso fronterizo Tulcán y Piales que separa a dichos países. Y lo primero que te recibe de este lado del puente son esos timadores o estafadores que están a la derecha que te venden un seguro muy obligatorio para usar y poder circular tranquilamente en Colombia, pero que es ilegal y trucho, algo que llama la atención porque la misma gente de aduana de Colombia está al tanto de esto. Colombia tiene el peor método de importación temporaria de un vehículo o carro extranjero para circular en sus rutas. En los demás países de Sudamérica, el ingreso de un vehículo o carro extranjero es muy sencillo. Te acercás al funcionario, le entregás el título o la tarjeta del vehículo más el pasaporte y en apenas 2 o 3 minutos tu automóvil está autorizado para circular legalmente en las rutas de dicho país. En cambio, en Colombia el trámite es totalmente engorroso, burocrático y con muy poca predisposición de los funcionarios de la DIAN, o sea, la aduana. Nuestro paso por Colombia se va a dividir en tramos. El primero será desde Ipiales hasta Cali. Y nos vamos a enfrentar al gran problema que tienen las rutas de Colombia, sus peajes. Este es el peaje El Placer, que tiene un costo de más de $4. Es el primero que haremos. En total, hasta Cali serán 5 peajes. Cada uno de ellos estará en un promedio de 55 kilómetros de distancia de una cabina a la otra. El costo de los peajes serán de $17.50 y el costo del combustible $26. Llama la atención la proximidad en los números, tanto del costo de los peajes como el costo del combustible, pero es algo de lo cual ya habíamos hablado. Queremos aclarar que este video lo hacemos para mostrar la realidad que vemos como usuarios en la ruta y que cada uno saque sus conclusiones. No tenemos absolutamente nada en contra de este país. Las rutas son variadas. La que estamos viendo es una ruta que está en ese trayecto. Se dice por lo bajo que Colombia tiene rutas premium. No es así, no todo el tiempo son rutas premium, solo algunos tramos nada más. El segundo tramo que vamos a hacer es desde Cali hacia Bogotá. En este trayecto nos vamos a encontrar con 10 peajes. El promedio nos da un peaje cada 40 kilómetros. Pero atenti, porque hay una parte donde se encuentran 3 peajes dentro de 50 kilómetros. Algo totalmente inusual y que nunca hemos visto en ningún otro lado donde hemos manejado. En este tramo vamos a hacer el cruce de la Cordillera Central y vamos a atravesar más de 25 túneles, incluyendo
creo yo, el túnel más extenso de todo Sudamérica, de 8 kilómetros de longitud. Esta parte es autovía o autopista, como prefieran llamarle. Es quizás la mejor de todas las que hemos transitado. De todas maneras, hay una parte donde el tránsito deja de ser liviano y nos encontramos todos juntos otra vez en un par de pueblitos a paso hombre, y todo lo que traíamos de tiempo lo perdemos ahí. Esta vía es muy importante porque conecta Bogotá con los puertos de Cartagena y el más grande, el de Buenaventura. Esta parte de la ruta es una verdadera obra de ingeniería. Realmente da gusto conducir aquí, a pesar de que varios tramos están aún en construcción y se dice que al final serán 6 túneles más, o sea, un total de 31 túneles. También es bueno mencionar que al llegar a Bogotá se paga un peaje de casi $4, y de ahí hasta el centro de la ciudad de Bogotá el tránsito es un infierno y se sigue a paso de hombre. El siguiente tramo que hacemos es desde Bogotá a Medellín, y el primer peaje que vamos a pagar son casi $5. Nos mete por un lugar de mucho tránsito, lleno de lomos de burros. Yo no entiendo bien cuál es la idea de tantos peajes y en lugares donde no nos vemos favorecidos en ningún momento. Además tenemos todo este tránsito de camiones, tractomulas, que es espeluznante. En este trayecto vamos a pagar $38 en 9 cabinas de peaje, las cuales harán un promedio de una cada 50 kilómetros de distancia. Como diría mi amigo y hermano colombiano Alexis de Anita Camper, en Colombia salís a la ruta y cada 30 minutos tenés un peaje. Uno de los grandes problemas que tiene este país es la falta de regulación en este tema de los peajes. Se intentó un par de veces por ingresar una ley para poner distancias entre una cabina y otra y nunca se pudo llegar a nada. Se intentó a 150 kilómetros, a 110 kilómetros, y por esas cosas que llaman la atención nunca prosperaron ningún tipo de leyes. Como se puede apreciar, los paisajes para manejar en Colombia son los mejores del continente, sin duda, no tenemos dudas de eso. Pero las rutas no son premium, como este peaje que vamos a pagar acá. Un peaje alto, caro, que sale de la nada, no tenemos ni la más mínima idea de por qué está ahí donde está, lo tenemos que pagar, y los próximos kilómetros son de una ruta malísima. Los próximos 10 kilómetros de esta cabina son todos en reparación, pero no es que están haciendo una carpeta asfáltica nueva. Como se pueden ver, esta ruta viene maltratada de años. Hay pozos que llevan años ahí, entonces no es una obra nueva. No obstante, está bien que la arreglen, claro que sí, pero me acabas de cobrar un peaje y tengo que atravesar 10 kilómetros así, realmente no lo entiendo.
No tenemos manera de defendernos los usuarios. Esto, como se puede apreciar, no es una ruta premium, está toda emparchada. Las rutas en Colombia no tienen banquinas, muy pocas tienen una salida por si te ocurre algo. Ante una avería tenés que quedarte encima de la carpeta, del lado de donde venías, lo cual es muy peligroso. Entonces, estamos en presencia de rutas comunes y con muchas falencias. En ningún momento son rutas premium. Otro punto que llama la atención en los peajes de Colombia es el método de pago. Solo aceptan efectivo. De 38 peajes que pagamos en 2.200 kilómetros, solo 2 nos aceptaron, y de bastante mala gana, el pago con tarjeta de débito. Los demás realmente hasta nos dieron un mal trato cada vez que preguntábamos si podíamos pagar con otro tipo de moneda o tarjetas. De la nada, en Armero te aparece un peaje de casi $4, cuando a pocos kilómetros atrás también ya habíamos pagado otro peaje un poquito más caro, casi $5. Queremos aclarar que el problema de los peajes no es responsabilidad del actual presidente de Colombia, con quien no tenemos ningún tipo de animosidad ni a favor ni en contra. Este es un problema que viene de años en este país, un problema que sostuvo violencia también. Hay varios peajes que fueron volados. Por ejemplo, el que está en Pamplona, el que está entre las ciudades de Cúcuta y Villa del Rosario, fueron directamente volados con explosivos. No creo que la violencia sea el camino para solucionar este problema. Quizás con una legislación seria y prudente podrían evitarse estos hechos lamentables. Y si bien el presidente actual no es responsable de esta problemática, nos tomamos el trabajo de ver cuál era su plataforma política en la campaña que lo llevó a presidente, y dentro de esa había una promesa para tratar y solucionar el flagelo de los peajes. El presidente ya tiene en ejercicio más del 70% del tiempo que le asignó la ciudadanía. Hasta el momento no ha dicho una sola palabra con respecto a los peajes. ¿Creemos que se lo estará guardando para el último momento de su gestión? ¿Podría ser esa la carta que tiene guardada? El siguiente tramo que hicimos va desde Medellín a Cartagena. Es en este tramo donde vimos mayor distancia entre una cabina y la otra. Nos da un promedio bastante cerca de los 90 kilómetros entre una y otra. Al salir de Medellín, en el primer peaje, nos pasó algo muy curioso. Estuvimos retenidos 15 minutos, un poco más quizás de 15 minutos. Apagamos el motor, no entendíamos nada, se iban corriendo de un lado al otro los vehículos, se aglomeró bastante, no sabíamos si era un derrumbe o una protesta social. La cuestión es que cuando se liberó y empezamos a avanzar, al llegar a la cabina y consultar al operador, nos dijo fríamente que tenían un problema de sistema, se les había caído el sistema y por eso no podían cobrarnos. Estuvimos retenidos más de 15 minutos. Muy pocas veces vi un abuso
tan descarado en todos estos años de manejo en rutas. Y además de colaborar con la economía de los dueños de las casillas de peajes, nos dedicamos a hacer un par de cocciones en toda esta gira. Esta cocción se hizo en Manizales, una linda ciudad con unas subidas bastante pronunciadas que hacen un poco difícil el manejo. Fuimos a Chipre, un lugar muy lindo, muy vistoso, donde se junta mucha gente a hacer ejercicios. Utilizamos el agua pública y nos hicimos un par de cocciones en 5 días que estuvimos en ese lugar. Y más adelante encontramos un parador que estaba pegado a la autopista. Esta misma es un obrador que mantiene el estado de las rutas. Ahí nos quedamos una semana y aprovechamos para filtrar y envasar. Esta cerveza la teníamos pedida de un amigo en Necoclí y teníamos que llevársela al menos envasada y madurando. Ese es mi sistema de filtrado en viaje, me da muy buen resultado. Lo hago con lienzo y con servilletas de papel. Una parte la dejé en unos bidoncitos que me son muy útiles para madurar y otras las fui envasando. Una de esas cervezas fue carbonatada con algarrobina. Me da un buen resultado, tiene buena potencia y además le deja un sabor especial. Seguimos usando las botellas de plástico ya que nos brindan cierta seguridad a la hora de trasladarnos. Actualmente lo que vendemos nos posibilita pagarnos la comida y el combustible de todo el viaje. Y por supuesto, retomamos las rutas y los peajes. Esto se ve muy a menudo. Venís por una vía bastante angosta y de la nada ves que se ensanchó, es porque tienes delante un peaje. Al no tener una regulación, las falencias en los peajes es increíble. La mayoría de ellas te depositan después de pagar en un pueblo, cuando justamente los peajes se hicieron para evitar los pueblos, para alivianarte tanto en el bolsillo como en el andar. Pero aquí en Colombia eso no parece estar en consideración. Nosotros no quisimos exponer el rostro de los operadores del peaje. Sabemos que son empleados, ellos cumplen lo que les dicen y te dan respuestas absurdas como esta que vamos a escuchar ahora. Hola, ¿acepto tarjeta? ¿Cómo? La tomamos de sorpresa al preguntarle si aceptaba tarjeta y nos salió con una respuesta tan absurda de que el wifi estaba malo y no sé qué otras cosas. La cuestión es que él o los dueños de estas cabinas
no quieren el dinero electrónico, lo quieren todo físico, se ve que les gusta contarlos, verlos y bueno, no nos dan ninguna otra alternativa de pago. Es una pena porque el peaje es una venta presionada. El cliente está presionado y obligado a pagar. Y si existe ese tipo de comercio, también tendrían que existir otros métodos de pago, o sea, ser más suaves con el usuario. Pero acá todo es sin sangre. ¿Cómo le va? ¿Recibe tarjeta? No, señor, solo prefiero. Bueno. Esa respuesta nos dieron 36 veces de las 38 que utilizamos el acceso a los peajes. Hay una cifra que es realmente escalofriante. Colombia tiene, y escuchen bien, 180 estaciones de peajes. Creo que debe ser un récord absoluto teniendo en cuenta la superficie en kilómetros cuadrados de este país. Y el último tramo de esta primera parte por Colombia fue desde Cartagena hasta Maicao. En ese trayecto pagamos $32 en 8 cabinas de peajes y el promedio fue una cabina cada 50 kilómetros. Esto es Barranquilla y aquí van a ver uno de los abusos más grandes que hemos visto por las rutas de Colombia. En una distancia de 10 kilómetros hay 3 cabinas de peajes. Si pagás la primera, en la segunda mostrás el ticket y pasás a la tercera, donde sí vas a pagar. Nosotros quisimos burlar al sistema, evitamos la primera, pero nos llevamos con la sorpresa de que teníamos que pagar en la segunda. Nos fuimos felices porque habíamos burlado a la primera. A los 6 kilómetros reales aparece esta otra cabina y sin caérseles la cara nos cobraron un peaje. Es decir, te cobran un peaje para acceder al puente y otro para salir del puente. Pero esto no termina aquí. Seguimos por esta ruta que nos lleva hasta Santa Marta y la ruta es una ruta común y corriente que está bastante emparchada, no tiene nada de premium y a los 45 kilómetros reales del último peaje aparece otra cabina de peaje. Es decir, en 51 kilómetros pagamos 3 peajes. En números sería así, pagamos en peajes el equivalente a 3 veces el consumo de nuestra Renault Master en ese tramo. Algo totalmente absurdo y disparatado, ya que los peajes justamente se hicieron para ayudarte en el consumo, para evitar que atravieses pueblos, para que tengas mejores rutas. Bueno, nada de eso ocurrió en esta parte también. Y una vez que pasamos esa cabina a los 45 kilómetros, o sea, a los 51 del primero que habíamos pagado, nos topamos nuevamente con las motos, con los lomos de burros, con los pueblos y la película se volvió a repetir una vez más. Fuimos brutalmente abusados por las cabinas de peajes. Nosotros quisimos saber a quién o quiénes pertenecían estas cabinas de peajes y el colombiano de a pie, como se dice comúnmente, fue muy claro y directo. Pertenecen a familias muy influyentes y poderosas y ellas son aportantes en las campañas de políticos. Nosotros no podemos dar fe de esto que decimos, lo dice la calle, pero explicaría el por qué nunca prosperan
ningún tipo de regulaciones sobre estas cabinas. En Colombia las motos no pagan peaje. Buen día, tarjeta Incluso nacional, vimos solamente. algunos viajeros que viajan en motos poner en sus historias, en sus estados, este tipo de manifestación, agradecidos a Colombia por el no pago de peaje en moto. Lo que no ponen esos viajeros es que nada es gratis en este mundo. Lo que a ti te regalan, otro lo paga. Es decir, aquella persona que tiene su tractomula o su camión para llevar mercadería, el que lleva pasajeros, el que traslada sus plátanos o banana para irse a venderlas desde su casa a un mercado, está pagando estos abusos para que esos motoqueros puedan circular tranquilamente sin pagar peaje, lo cual es injusto. Queremos concluir como usuarios diciendo que las rutas de Colombia son buenas rutas, en ningún caso son rutas premium y en ningún caso se justifica este abuso desmedido de tantas cabinas de peajes y tan cercas. Peajes que lamentablemente afectan el gran paisaje que tiene Colombia en sus rutas. Deseamos sinceramente que se pueda regular esto, porque si no, en unos años y no muchos, habrá una cabina de peajes cada 10 kilómetros y será totalmente insostenible. Creemos que este país merece y necesita una regulación distinta y que existan leyes y normas que permitan una convivencia pacífica, ya que año tras año ocurren por este tema de los abusos del peaje manifestaciones e incluso actos de violencia. Y cuando ya creías haberte deshecho de las cabinas de peajes de Colombia, a solo 10 kilómetros de la frontera con Venezuela, te despiden manteniendo la línea, o sea, con un peaje. Lo que sucedió con nuestro árbol de la vida. Y habían otros jóvenes aquí que decidieron venir a cargar sus celulares. Ya, entonces aquí